Entonces, cosas básicas. A ver, vamos preguntando. Rubí, ¿cuáles son las funciones del oído externo? Transmitir el sonido. Ya, la transmisión de sonido. Muy bien. ¿Alguien quiere acotar algo más? Allá al fondo veo. Localizar el sonido. Localización, eso es muy importante, ¿no? Eso es un tema bien delicado cuando vemos pacientes que tienen hipoacusias unilaterales o pacientes que tienen hipoacusias bilaterales y van a ir implante coclear. Entonces, se habla mucho del tema de la binauralidad, que va justamente con eso, localización de sonidos. Entonces, el paciente que tiene una sola audición va a perder esa función. Entonces, sí es importante el oído externo. Vamos a ver. Entonces, más o menos de lo que vamos a hablar es un poquito de patología congénita, luego traumatismos, inflamaciones, infecciones, problemas igual del oído externo y finalmente de fracturas del hueso temporal, que es como un nexo a ese tema. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con las partes de lo que es... No tenemos puntero, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la parte del pabellón auricular. Las partes del pabellón auricular, la más importante van a ser el hélix, todo el contorno, la parte de la raíz del hélix, el trago, la parte del antitrago y el lóbulo. Lo más importante de esto es recordar que la parte del lóbulo es la única región que no va a contar con tejido cartilaginoso. Esto es importante porque todos los procesos inflamatorios o infecciosos dentro de la zona que tiene un contenido cartilaginoso pueden lesionar este mismo y este a su vez puede necrosarse y perdemos la forma de lo que es el pabellón auricular. La irrigación, muy importante, en la parte anterior va a estar irrigada por la arteria temporal superficial y en la parte posterior por la arteria auricular posterior, ambas ramas de la arteria carótida externa y la parte del conducto. La parte del conducto es una, vamos a tener primero que en promedio el conducto auditivo externo va a tener un tamaño más o menos de 3.5 centímetros, va a tener una forma de S curvada, que no se nota muy bien en esta figura, y esto se va a deber básicamente a dos cosas: que la porción externa del conducto es básicamente cartilaginosa y la porción interna o los 2/3 internos son de tejido óseo, y esto va a estar conformado por el hueso timpanal. En cambio, el cartílago va a ser una continuación del cartílago que forma el pabellón auricular. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una peculiaridad. Según la epidermis o la piel se vaya acercando a lo que es la membrana timpánica, va a ir perdiendo tejido subdérmico, y eso es importante porque cuando hacemos cirugías, por ejemplo, en la región ya cerca al tímpano, nos vamos dando cuenta que el tejido epitelial es muy muy delgado, entonces hay que tener mucho cuidado de manejo en esta parte porque si tenemos pequeñas lesiones terminamos perdiendo piel en esta parte y eso podría generar inflamaciones y estenosis con el tiempo. Entonces, en la parte externa tenemos una parte muy importante, que es la parte donde se secreta el famoso cerumen, ¿no? Entonces, es importante esto en educación al paciente porque el paciente siempre viene con la idea del lavado de oídos, que es la limpieza del oído, ¿no? Debemos tener en cuenta que el cerumen va a tener un circuito casi fisiológico, se va a ir produciendo y a la vez que se va produciendo se va a ir eliminando. Entonces, en esta parte, que es la porción externa, vamos a tener que está compuesta por glándulas sudoríparas junto con glándulas sebáceas y junto con glándulas que secretan cerumen. Entonces, vamos a tener que este tejido, al tener estas glándulas, es potencialmente inflamable, es decir, puede tener forúnculos, puede haber infecciones, igual que en cualquier otra parte de la piel, ¿ya? Pero generalmente este tipo de lesiones van a dar solamente en el tercio externo. Dentro de los 2/3 internos la piel casi ya no tiene glándulas
y por tanto casi no va a haber este tipo de infecciones, más bien otro tipo de infecciones. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Esto es algo muy interesante que notó. En promedio, ¿cuánto creen que aumenta el volumen o cuánto de pérdida podemos tener por lesiones del conducto auditivo externo? A ver, acá. Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Sí. Renzo. Ya, Renzo, a ver, en promedio, ¿cuánto aporta el oído externo a la audición? ¿Alguna idea, alguno de ustedes, chicos? ¿Por acá adelante? Nada. Bueno, ya. Entonces, en promedio, el conducto auditivo va a aportar más o menos unos 20-30 decibeles, ¿ya? Siendo este concepto es muy importante, ¿por qué? Porque hay una amplificación tanto a nivel de la concha, o sea, en la parte del pabellón como tal, y una amplificación a nivel del mismo conducto auditivo externo. Entonces, en promedio, vemos que empezamos en 5 decibeles y podemos llegar hasta 20 decibeles o más. Y mayormente se dan frecuencias altas, o sea, a partir de 500, 2000, 4000, 8000, ¿ya? Eso es importante. Entonces, teníamos la localización y captación de sonidos, de lo que ya hablamos, la amplificación y transmisión de los sonidos y la protección del oído medio, que viene dada justamente por esto, por el tejido ceraminoso. El tejido o la cera permite o evita que nos entre agua, que entren cuerpos extraños y que entren también objetos animados en población que vive en zonas rurales o de repente pues no tienen los medios. No se ha visto que, por ejemplo, hay cucarachas, ¿qué más se ha visto? Polillas en el conducto auditivo. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos este factor protector que vendría a ser el cerumen, ¿ya? Es muy importante conservar el cerumen. Vamos a hablar un poquito de embriología porque es como para situarnos un poco en lo que son las malformaciones. Debemos tener en cuenta que la parte del oído en realidad va a tener 3 orígenes, ¿no? Se dice del ectodermo, mesodermo y el endodermo. Pero de ellos, la parte que nos importa ahorita, oído externo, van a estar formados por el primer y segundo arco branquial, básicamente la parte del pabellón auricular. Del primer arco branquial van a derivar el trago y el hélice, y del segundo arco branquial el hélice inferior, antitrago y la concha auricular. Y de la hendidura branquial va a venir lo que es hacer el conducto auditivo externo. Asimismo, de estos mismos vamos a tener otras estructuras de la parte del oído medio. Entonces, cuando tenemos malformaciones de la parte externa del oído, probablemente hayas asociado malformaciones del oído medio más que del interno, y eso va a ser más o menos por el origen embrionario que tenemos, ¿no? Entonces, decíamos que teníamos una hendidura faríngea, más o menos se dice que a la 6ª semana empieza a formarse esta, y esta va a ir invaginándose hasta la 8ª semana, donde ya vamos a tener el esbozo de lo que vendría a ser el conducto auditivo externo. Y de la misma parte, entre el primer y segundo arco branquial, vamos a tener unos mamelones, y que de ahí se van a derivar todo lo que es la conformación de lo que es el pabellón auricular. Se dice que la lesión o la no evolución de esos mamelones vendrían a formar lo que es los procesos de microtia, ¿ya? Entonces, como lo habíamos mencionado, que fallas en el primer o segundo arco branquial van a producir alteraciones tanto del pabellón auricular, del conducto auditivo externo, y también malformaciones de caja que van a ir asociadas a estas primeras. Y en caso de la atresia del conducto auricular se dice que puede ser 2 causas: una reabsorción incompleta o no reabsorción de tapón hiatal del hueso timpanal, o un hiperdesarrollo del cartílago de Reche, ¿ya? Entonces, tenemos las microbias. Estas que son los apéndices auriculares, también llamados, también puede haber fístulas, que también son una forma de malformación, ¿ya? Que realmente, generalmente son patologías unilaterales en el 70%,
no tiene una relación con otros síndromes, más o menos un 5% a lo mucho de estas malformaciones podrían estar asociadas a otras, tanto en oído medio como en síndromes